Hola a todos amigos suscriptores de mi canal, bienvenidos a esta segunda clase de este curso de inglés para principiantes completamente desde cero, en el cual estamos abordando los conceptos más básicos de la lengua inglesa que van a permitirles dominar con bases firmes lo que es este idioma. En esta segunda clase vamos a ver los plurales y singulares, tanto regulares como irregulares, de los sustantivos que existen en la lengua inglesa. De igual manera vamos a ver la clasificación de pronombres, vamos a ver los pronombres de sujeto, su clasificación, ya que de esta clasificación dependen muchas, pero muchas reglas de la lengua inglesa, en este caso de la gramática. Igualmente vamos a ver el verbo más importante del inglés, que es el verbo to be. Vamos a ver algunas técnicas, estrategias, mnemotecnias que les van a ayudar a aprenderse de una vez por todas este verbo tan importante del inglés. Los sustantivos regulares de la lengua inglesa funcionan muy parecido a los que tenemos en español. Este grupo de sustantivos que te muestro a continuación son regulares. Los voy a pronunciar lentamente por si tú también quieres pronunciarlos después de mí. Car, house, book, friend, computer, bed, student, ball, dog, window, bank, apple, chair, lion, que significan coche, casa, libro, amigo, computadora, cama, alumno, pelota, perro, ventana, banco, manzana, silla, león. Son algunos ejemplos. Ahora, como puedes escuchar, su traducción está en singular. Hablamos de carro, sí, solamente uno. Casa, solamente uno. ¿Cómo podemos hablar en plural? O sea, de muchos carros, muchas casas. Pues muy parecido al español, aumentando solamente la S. Cars, houses, books, friends, computers, beds, students, balls, dogs, windows, banks, apples, chairs, lions. De esta manera, por eso es que te digo que funciona de una manera muy similar a la que tenemos en español. Pero algo adicional que debes de saber de estos sustantivos regulares en inglés para pluralizarlos es lo siguiente. Cuando terminan en alguna de estas letras, ejemplo, una S, doble S, una S y una H, o una C y una H, o una X o una O. Cuando tienes un sustantivo en inglés que termine en una de estas letras, ya no le vas a aumentar solamente una S, sino que tienes que aumentarle estas dos letras, S. Ejemplos los siguientes. Estas palabras, como bien claro te puedes dar cuenta, terminan, ¿sí?, en estas letras. Por lo tanto, bus significa autobús. Si quieres decir autobuses, tienes que aumentarles la terminación ES. Kiss, beso. Kisses, besos. A primera vista pudiera esta clase parecer muy sencilla, muy fácil. Sin embargo, es muy importante este tema, por eso, como te lo he dicho en las sesiones anteriores, esta es la base de tu aprendizaje en inglés. ¿Por qué razón? Porque esta regla que se utiliza para los plurales, es decir, para pluralizar sustantivos en inglés, es la misma que aplica para el presente simple cuando conjugas un verbo con tercera persona del singular. Esa clase la vamos a ver más adelante, pero va a ser una reiteración o una repetición de esta regla que te estoy diciendo ahorita. Y también, como todas las reglas, ¿sí?, que existen en cualquier lengua tienen excepciones. En este caso, estas serían algunas excepciones de lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, radio, para el plural no le vas a aumentar el ES. Esta es una excepción, solamente le aumentas la S, ¿ok? Como en el primer ejemplo. Igual photo, para pluralizar photo decimos photos, ¿ok? Le aumentamos solamente la S. Estas son excepciones, pero bueno, para que las tengas también en cuenta. Muy bien, vamos a ver otro caso que tiene que ver también con los plurales y singulares. Hay en inglés sustantivos que terminan en una consonante, ¿sí?, y después con una Y. Cuando eso sucede, la Y se convierte en I latina y después aumentas el S. Veamos este ejemplo. Baby es una palabra, un sustantivo que termina en una consonante y una Y, ¿ok? Mucho cuidado con esto, consonante e Y. Para decir bebés, entonces la Y se convierte en I latina, como este ejemplo, y le aumentas el S. Babies, ¿correcto?
Así como existen cientos de palabras, cientos de sustantivos que siguen esta regla que te acabo de explicar, ¿ok? Entonces veamos estos otros ejemplos. Nosotros al poner estos sustantivos en plural, como terminan en una consonante y una Y, ¿ok? Consonante Y, entonces va a seguir esta regla que te acabo de decir. La Y se convierte en I latina y le aumentas el S. Puppies, candies, strawberries, surgeries, ponies. Ahora recuerda bien esta regla que te estoy diciendo. El sustantivo tiene que terminar con una consonante y una Y. Ahora, quiero que observes estos ejemplos, estos tres ejemplos. Si terminan en una Y, pero antes de la Y no está una consonante, sino una vocal. Cuando esto sucede, ya no pasa nada con la Y, solamente vas a agregar la S, así como te lo dije al principio. Pasemos a otro caso también de singular y plural. Hay algunos sustantivos, ¿sí?, como estos tres, que terminan en una F o un sonido de una F. Porque aquí me puedes decir, maestro, pero aquí termina en una E. No, la E no se pronuncia, termina en realidad con el sonido de la F. ¿Sí? Aquí, live, wife, life. Si escuchas, el último sonido es el de una F. ¿Ok? Cuando eso sucede, la F se convierte en V y le aumentas el S. Es decir, para pluralizar estas palabras sería lives, wives, lives. Y bien, estas han sido las reglas de singular y plural, y te recuerdo una vez más, estas son las mismas que van a aplicar para el presente simple, para conjugar verbos con pronombres de tercera persona de singular en forma afirmativa. ¿Ok? Vas a ver, por eso te digo, esto es básico, son las bases de tu aprendizaje en inglés. Y estas han sido las reglas de los sustantivos que son regulares. Regulares viene de que tienen una regla, ¿ok? Ahora, también existen sustantivos que son irregulares, ¿ok? Plural for irregular nouns. Ahora, ¿cuáles son esos sustantivos irregulares? Pues su nombre mismo lo dice, no tiene reglas, ¿ok? Estos tenemos que aprendérnoslos de memoria. La buena noticia es que no son muchos, son pocos. Aquí te muestro los más comunes. Child, man, woman, ox, tooth, foot, goose, mouse, louse. Child significa niño, man significa hombre, woman significa mujer, ox significa buey, tooth, diente, foot, pie, goose, ganso, mouse, ratón, louse, piojo. ¿Ok? ¿Por qué son estas las excepciones? Porque para decir niños no le vamos a aumentar aquí la S, o hombres no vamos a aumentar aquí la S. ¿Ok? Estos son irregulares, pues su plural es el siguiente. Para niños es children, men, women, oxen, teeth, feet, geese, mice, lice. Aquí la regla o el tip que te comparto es el siguiente. Normalmente estos primeros cuatro hacen su plural con la terminación EN, ¿ok? Más o menos, te comparto esto. Lo puedes ver aquí. Y estos que siguen, los de doble O, se convierte en una doble E, su plural, ¿ok? En lugar de decir tooth, teeth, foot, feet, goose, geese. Geese significa gansos, goose, ganso. Y en este caso, la OU se convierte en la terminación AIS. Entonces, mouse, mice. ¿Ok? Recuerdo cuando yo me aprendí estos irregulares, hacía yo la relación. ¿Qué comen los ratones? Maíz. ¿Ok? Entonces el plural decía yo maíz. ¿Ok? Solamente algo chusco, pero así es como a veces funciona nuestro cerebro y te lo comparto de qué manera yo pude dominar estos sustantivos irregulares. Muy bien, a continuación te voy a dejar una poca de práctica para la forma singular y plural. Quiero que pauses el video y pienses o escribas cuál sería el plural de estas palabras. Puedes pausar el video, ya que a continuación te voy a poner las respuestas. Las respuestas de estos
sustantivos en plural son las siguientes. Muy bien, hemos acabado el primer tema. Vamos a continuar con los otros dos, que es la diferencia entre un nombre y un pronombre. Quiero que observes detenidamente las siguientes imágenes. Las siguientes imágenes tienen un nombre, ¿ok? Que son los siguientes. En este caso, él es Daniel, ella es Ana, y el nombre de este animalito, su nombre es Cat, ¿ok? Su nombre general. Estos conceptos que tenemos aquí gramaticalmente se conocen como nombres. Ahora, ¿qué es un pronombre? Aquí la misma palabra te lo está diciendo. La preposición pro significa en lugar de. Literalmente dice en lugar de el nombre, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos utilizar en lugar del nombre? Pues un pronombre, que en este caso sería el siguiente. En lugar de decir Daniel, dices he. En lugar de decir Ana, dices she. En lugar de decir gato, dices it. Muy bien, ahora en español tenemos los siguientes pronombres y en inglés estos pronombres se traducen de la siguiente manera. Puedes repetirlos conmigo para que veas su pronunciación. I, you, he, she, it, we, you, they. Estos son los pronombres en inglés y sus traducciones acá las tienes a tu izquierda, ¿ok? Ahora, es muy importante la siguiente clasificación que te voy a dar, ya que nos va a servir para dominar o te va a servir para dominar toda la lengua inglesa posteriormente, porque todas las reglas de la gramática de este idioma se basan en esta clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Primero, en los pronombres existen lo que son los singulares. Singulares son las personas, o sea, solamente una. Y son las primeras 5. Yo, tú, él, ella, eso. Estas son personas del singular, ¿sí? Porque solamente cada pronombre se refiere a una sola persona. Y las otras o los otros 3 pronombres, we, you, they, es la clasificación de las personas en plural. ¿Por qué en plural? Porque están en lugar de muchas personas. Si decimos aquí nosotros, hablamos de muchas. Ustedes, hablamos de muchas. Ellos, hablamos también de muchas. Y como puedes notar si eres observador, en inglés no existe el pronombre usted que tanto utilizamos en Latinoamérica, ¿ok? No existe ese pronombre. En inglés solamente existe el tú o ustedes. Ahora, con respecto a los pronombres del singular, hay una subclasificación y que esta es la más importante. Esto lo quiero remarcar bien por lo siguiente. Estas 3 personas que estoy encerrando aquí son las mentadísimas terceras personas del singular, ¿ok? Estas terceras personas del singular tienen reglas específicamente para ellas. Con esta diapositiva vamos a iniciar de lleno con el verbo más importante de la lengua inglesa y que es el verbo to be. Pero primero lo voy a contextualizar. Quiero que observes detenidamente el siguiente grupo de verbos, tanto en inglés como en español, y que me digas qué es lo que tienen en común. La pronunciación de los verbos en inglés es la siguiente: to need, to want, to like, to read, to learn, to dance, to be. ¿Qué es lo que tienen en común estos verbos? Bueno, si eres observador te darás cuenta que lo que tienen en común es que todos tienen el to, ¿ok? Todos tienen el to antes. ¿Y qué es lo que tienen en común los verbos o las traducciones en español? Bueno, que todos terminan en una R, ¿ok? Fíjate que todos terminan en una R. Y esto es lo primero que tienes que entender. En español, un verbo que termine en R es equivalente a un verbo que en inglés tiene antes el to. Muy bien, ahora quiero que observes los siguientes enunciados en español. Obsérvalos y quiero que me digas tanto el primero, el segundo, tercero y cuarto, ¿cuántos verbos tienen? Si puedes notar, son 2 verbos que tiene cada enunciado hasta el número 4, ¿ok? 1, 2, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 verbos que tienen estos enunciados? Que uno
está en infinitivo, o es decir, uno termina en R, ¿ok? Y el otro no termina en R. Esto significa que uno está conjugado y el otro no está conjugado, ¿sí? El que está en infinitivo no está conjugado, el otro sí está conjugado, ¿ok? Entonces aquí estoy metiendo de lo más básico el concepto de conjugación. El último ejemplo de estos enunciados, como puedes notar, solamente tiene un verbo. Y este verbo está conjugado, ¿sí? Porque no termina en R. Eso es lo que tienes que empezar a diferenciar. Si el verbo no termina en R, quiere decir entonces que está conjugado con una persona. Aunque en español omitimos el sujeto, en inglés jamás va a pasar eso. Es el principio número 1 que tienes que tener en mente. Vamos a ver cómo traduciríamos entonces estos enunciados. De la siguiente manera. Los primeros 3, ¿ok? Como puedes ver, el verbo que está conjugado es el verbo que en inglés tienes que poner con el pronombre correspondiente, ¿ok? Para que se conjugue, para que esté conjugado. Entonces, necesito leer más. Fíjate, I need to read more. Aquí este verbo lo estoy conjugando con esta persona. We want to learn English. Queremos aprender inglés. Este verbo lo estoy conjugando. They like to dance salsa. Este verbo es el que estoy conjugando. El otro, ¿por qué no está conjugado? Porque tiene el to, ¿ok? Y fíjate cómo en español termina en R o ar, ir. Eso es conjugar en inglés, por eso es que es tan sencillo, ¿sí? Recuerda que en español cambia la conjugación, cambia el verbo en infinitivo y ya cuando lo conjugas en inglés, no, en inglés no sufre ningún cambio el verbo. Ahora vamos a centrarnos en los últimos 2 enunciados. Quiero estar contigo. Fíjate cómo aquí está el verbo estar, sí, que es el verbo to be. Es este en el que nos vamos a enfocar, porque este es el que tiene sus propias reglas, que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo traducimos? De la siguiente manera. Fíjate cómo en el ejemplo número 4, to be no está conjugado. Dice, I want to be with you. Yo quiero estar contigo. O quiero estar contigo. Aquí no está conjugado. Entonces, cuando no está conjugado, ¿sí? Lo vas a poner tal cual, to be. ¿Ok? Quiero estar contigo. Termina en R. Sin embargo, el último ejemplo, el 5, es el mismo verbo, pero ya no termina en R. Por lo tanto, ya está conjugado. Entonces, ¿cómo se conjuga el verbo to be? Bueno, ahí sí cambia. Fíjate que ya cuando lo conjugamos con un sujeto o con un pronombre, ya cambia. Ya no es I be como los otros ejemplos. Es I am very tired. Estoy muy cansado. Mucho ojo porque este es el único verbo que se conjuga, ¿sí? En el sentido de que cambia su forma. Todos se conjugan, pero este es el que es parecido al español, que cambia su forma dependiendo con los pronombres, dependiendo con los sujetos. Y lo vamos a ver a continuación. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Esto es lo que tienes que respetar cuando conjugues el verbo to be. No puedes mezclar el am con ninguno de estos sujetos, ni el are con estos sujetos o con el I, ¿ok? Tienes que respetar esta conjugación. Ahora, ¿cómo voy a saber cuándo significa ser y cuándo significa estar? El contexto es el que te lo va a decir. Te pongo estos enunciados. David is very responsible. ¿Cómo traduces esto? ¿Sí? David is, si ambos es David is. Bueno, el contexto es el que te lo dice. Si el contexto acá dice muy responsable, entonces tiene que decir David es muy responsable. Así es como lo traduces. Ahora acá abajo, David is at the office. David está en la oficina. Fíjate cómo acá lo traduces como es, acá como está. Cuando el verbo to be se contrae con los sujetos, queda de la siguiente manera, un apóstrofo y después la M o apóstrofo RE. La pronunciación es am, your, his,
she's, it's, we're, you're, there. Esa es la pronunciación cuando se contrae el verbo to be. Y esto es lo que te recomiendo que utilices si quieres ser fluido, si quieres empezar a dominar este idioma. Créeme que va a ser rara la persona que te pronuncie por separado el verbo to be y el pronombre. Y muchas veces este es el primer error, porque en el colegio, en las escuelas, nos quedamos solamente con esta forma. Y cuando nos hablan ya con esta contracción es cuando no les entendemos. Es por eso que yo desde este momento te digo que empieces a utilizar estas contracciones. Ahora también suceden contracciones con la palabra not y el verbo to be de la siguiente manera. Aren't, isn't. Con la forma am es muy rara esta contracción, sin embargo sí existe y te la voy a mostrar, aunque si tú le dices a tu maestro de inglés, muy seguramente me va a criticar mucho por mostrarte esta palabra. Ain't. Esta palabra ain't es como la contracción del am y el not, nada más que es muy informal. La utilizan mucho, bastante, y es por eso que te estoy diciendo o te la estoy mostrando para que también la tengas al menos en mente, porque cuando escuches el ain't, si nadie te lo dijo que es informal, pero lo utilizan mucho, pues no vas a entender. Y lo que yo quiero es que entiendas el inglés, así como lo hablan a diario. Porque yo solamente me quedaba con este tipo de vocabulario y cuando estaba en los lugares nativos donde hablan el inglés y utilizaban estas expresiones ya no sabía qué es lo que me decían. Entonces por eso es que yo te comparto mi experiencia. Ain't, de hecho, puede sustituir a cualquiera de estos, ¿ok? Y sustituye a más palabras, más expresiones. En lugar de decir he isn't, puedes decir he ain't. She isn't, she ain't. ¿Ok? Pero es muy informal. Entonces solamente te lo digo para ampliar tu conocimiento. Más si quieres ser muy técnico, muy académico, ni le vayas a decir a tu maestro o a tu teacher que yo te lo enseñé. ¿Ok? Entonces, solamente como un plus. Ahí tienes los ejemplos. He isn't very responsible. They aren't at the office. Él no es muy responsable. Ellos no están en la oficina. Muy bien, hasta el momento te acabo de compartir una clase normal. Ahora quiero compartirte de qué manera yo o qué estrategias utilicé para dominar lo que es el verbo to be. Las tres formas del verbo to be en presente, porque esas formas que estamos viendo son las formas del presente simple. Ok, yo dominé el verbo to be con el siguiente nombre que te digo a ti, que es el nombre Amaris. Este nombre contiene las tres formas del verbo to be, ok, las tres formas. A ver si te das cuenta. Am, are, recuerda que la E no se pronuncia, por eso es que solamente se dice are y después is. Si dices esto rápido, am, are, is, vas a resultar con este nombre, Amaris, ¿ok? Entonces, esto es un tip que te comparto, una estrategia para que no vuelvas a olvidar estas tres formas cuando conjugas el verbo to be en presente simple. Y acuérdate que el am es completamente... la forma am es muy exclusiva, ¿sí? Solamente va con el yo. Y el are, por tener muchas o tres letras, más letras que las otras formas, es el que se utiliza con el plural, si el sujeto es plural, o los pronombres en plural, ¿ok? Aunque el you también es singular, pero también es ustedes, entonces por eso es que va con el are. Y el is, al tener menos letras que el are, ese va con el singular, o si solamente se trata de él, ella, eso. Entonces estos son como que los tips que le daba yo a mi cerebro para que se lo aprendieran. Continuamos con una poca de práctica y que es la siguiente. Quiero que pauses el video y pongas la forma correcta de acuerdo con los siguientes contextos, de acuerdo con los siguientes enunciados. ¿Cuáles serían las respuestas? ¿Ok? Pausa el video para que puedas después contrastar conmigo tus respuestas con las mías. Las respuestas correctas de cada uno de estos enunciados son las siguientes. Daniel is from Mexico and he is a doctor. Daniel es de México y él es un doctor. Elsa and her friends are living in Mexico City. Elsa y sus amigos están viviendo en la Ciudad de México. We are very happy today.
Estamos muy felices hoy. The sky is beautiful. El cielo es hermoso. My friends are from Canada. Mis amigos son de Canadá. I am o am very interested in computers. Estoy muy interesado en computadoras. ¿Ok? Estas serían las formas. My friend is single. Mi amigo es soltero. She is very intelligent. Ella es muy inteligente. The car is red. El coche es rojo. They're my friends. Ellos son mis amigos. Muy bien, pasamos a más ejercicios. El primero, estoy muy feliz. ¿Cómo lo traducirías? Bueno, recuerda que aunque en español se omite el sujeto, en inglés no. Por lo tanto, lo primero que debemos de poner es el sujeto. ¿Quién está muy feliz? Yo. Am very happy. I am very happy. ¿Quién es el sujeto de este enunciado? Andrés and Lucy. Eso es lo primero que debes colocar. Como el sujeto es plural, entonces va a ir la forma are. Y después complemento my friends. Siguiente. Alessandra es muy inteligente. Correcto. ¿Quién es el sujeto? Alessandra. Hablamos de una sola persona, por lo tanto es is. Very intelligent o very smart. Estos ejemplos son negaciones. ¿Por qué negaciones? Porque tienen la palabra no. Si un enunciado tiene la palabra no, eso significa que es una negación. Entonces, para decir Mario no es de México, lo vamos a poner igual. Vamos a poner primero el sujeto, Mario, y después el verbo to be, que yo te recomiendo que vaya contraído con el not. Así, Mario isn't from Mexico. Correcto. Siguiente ejemplo también es una negación porque aquí tiene el no. Por lo tanto, ¿sí? Primero vamos a poner el sujeto, que es Andrés and Adrian. Correcto. Ahora fíjate cómo en español después del sujeto va el no. Sin embargo, en inglés primero tiene que ir el verbo to be y después el not contraído. Aren't. ¿Ok? Mucho cuidado con estas diferencias. ¿Ok? Mucho cuidado con estas diferencias. Y después el complemento brothers. Andrés and Adrian aren't brothers. Siguiente. Otra vez se trata de una negación. Por lo tanto, ponemos primero el sujeto. Rose isn't at home. El siguiente enunciado, como puedes ver, se trata de una pregunta. ¿Es Mario de México? Es una pregunta que al traducirla, cuando utilizamos el verbo to be, primero ponemos el sujeto, pero ahora el verbo to be no va a ir después del sujeto, sino antes del sujeto. ¿Is Mario from Mexico? ¿Ok? Igual con la siguiente. ¿Son Andrés y Adrián hermanos? El sujeto, ¿quién es? Andrés y Adrián. Y el verbo to be lo vamos a colocar antes del sujeto cuando hacemos preguntas. Y recuerda que en español abrimos con signo de interrogación y cerramos. En inglés solamente se utiliza la entonación y el signo va hasta el final. Siguiente ejemplo. ¿No está Rosa en casa? Este es un ejemplo de una pregunta negativa, podríamos decir. Cuando eso sucede, va a pasar lo mismo. Vamos a poner primero la forma del verbo to be, nada más que en este caso contraída con el not. Isn't Rose at home? ¿Ok? Isn't Rose at home? Pasemos a más preguntas que, como puedes ver, inician con la forma del verbo to be y tienen el signo al final. Ok, ¿Are you from Spain? Si esta pregunta que te hacen, como te la hacen con el verbo to be, la puedes responder de dos formas. Si es negativa, dices, no, I am not. Y si es positiva, yes, I am. Pero tienes que responder con el verbo to be. Con el auxiliar que te pregunten, con ese debes de responder. Si te preguntan con el verbo to be, respondes con el verbo to be. Igual, is she your sister? Are they married? ¿Están ellos casados? ¿Es ella tu hermana? ¿Cómo contestarías esto? Bueno, igualmente, si es positivo, dirías, yes, she is. Si es negativo, no, she is not. La última también, yes, they are. No, they aren't, o they are not. Tienes que poner mucha atención a estas respuestas para que vayas dominando este tema. Y bien amigos, de mi parte esto ha sido todo con respecto a la clase número 2. Solamente te pido que me sigas apoyando, que sigas apoyando este curso para que YouTube me dé el espacio de tenerlo en su plataforma.
También te pido que si no estás suscrito, te suscribas de inmediatamente, que actives la campanita y que me recomiendes. No puedes ayudarme de otra manera más que compartiendo mis videos, compartiendo con las personas a quienes tú conoces. Y también, como ustedes me lo han pedido en sus comentarios, en la descripción de este video les voy a dejar todos los ejercicios que quiero que practiquen durante la semana para que puedan dominar este verbo to be y así podamos pasar a la siguiente sesión que viene después. Les recuerdo también que este curso lo estoy subiendo a la par en mi plataforma de Facebook y también estoy subiendo material adicional para que practiquen en la plataforma de Facebook. Me puedes encontrar como Iván Bocarando o Teacher Bocarando. Mándame una solicitud y automáticamente te voy a aceptar. Nos vemos hasta la siguiente clase.